La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 28 de octubre del año 2020. Voy a comentar con usted primero algo, quizá podríamos llamarlo personal. Conozco a Gilberto Guevara Niebla desde los años principio de nuestros años juveniles en Ciudad Obregón. Gilberto y yo más o menos nos vinimos a la Ciudad de México, él a estudiar biología en la Facultad de Ciencias y yo al Politécnico, donde estudié matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y él biología en la Facultad de Ciencias. A Gilberto compartí con él todo el movimiento del 68 hasta que fue capturado él el 2 de octubre en Tlatelolco. Yo me escapé milagrosamente ese día y de ahí nos dejamos de ver. Pasan los años, él estuvo un tiempo en Lecumberri, menos que yo, regresa el 71 de la salida obligada, no obligada, como se estilaba en aquellos años en el gobierno de Echeverría, y se reincorpora a sus labores académicas. Además se convierte en uno de los grandes especialistas, junto con Carlos Ornelas, editorialista non en materia educativa en Excelsior, y yo sigo otros caminos. Después casi 4 años en Lecumberri y salgo el 76 de Lecumberri. Y de esas cosas que la vida me lleva a mí a Europa, a París, y me comenta un compañero donde estaba yo viviendo, en la Casa de México, en la Cité Universitaire, la ciudad universitaria en París, y me dice: aquí está Gilberto estudiando su doctorado. Y el día que nos encontramos fue una cosa muy emocionante, muy emotiva, porque yo dejé de ver, estoy hablándole de 1900, prácticamente ahorita le voy a decir, 77, 78, principios de 78, de tal manera que yo la última vez o la vez reciente que había visto a Gilberto había sido 10 años antes. Total que lo espero, llega él a la Casa de México y ahí un encuentro, como le digo a usted, emotivo. De ahí nos fuimos, empezamos a caminar. Para ese entonces yo había desarrollado un método para hablar por teléfono gratis a cualquier parte del mundo. Le entendía al sistema que tenía la Telefónica francesa, de tal manera que... Y ahí nos fuimos. Prácticamente estuvimos juntos toda esa noche, fuimos a cenar, lo comuniqué con su familia a Culiacán, con su hija que hacía mucho no hablaba, su hermano, etcétera, etcétera. Posteriormente, la vida nos vuelve a separar y nos reencontramos posteriormente, él ya como un gran especialista en materia educativa. Y siguió en ese espacio del conocimiento. Gilberto es, antes de cualquier otra cosa, una persona decente y un hombre de fuertes convicciones. Pasamos juntos desde el principio del movimiento hasta al 2 de octubre, que él es capturado, y es un hombre con unas fuertes convicciones político-ideológicas, un hombre decente, repito. Él termina en el INE, este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual es prácticamente desaparecido con la llegada de este gobierno, y él aparece como subsecretario y luego en una situación así un tanto nebulosa, con Esteban Moctezuma al frente de la Secretaría de Educación. Nunca entendí bien a bien por qué Gilberto aparecía con un hombre como Esteban Moctezuma, un hombre mediocre, un hombre sin dignidad personal ni profesional, y desaparece Gilberto ahí.
Y leo ayer una nota, una colaboración en el periódico La Crónica de hoy, donde se deslinda del gobierno de López y exhibe una serie de limitaciones que no pocos hemos afirmado de este gobierno. Me dio mucho gusto leer este posicionamiento de Gilberto, porque es el Gilberto de siempre, el Gilberto decente, el Gilberto digno, que exhibe, desnuda la falsedad y la hipocresía de quien hoy nos gobierna. Espero que Gilberto continúe por ese camino. Es un hombre sensato, maduro, no dado a la estridencia como algún otro participante menor en el 68, que ahorita es diputado, Pablo Gómez, sino que Gilberto es un hombre sensato, decía. Bienvenido, Gilberto, a este difícil campo de la crítica a este pésimo gobierno y a este pésimo gobernante que tenemos. Esa es la parte personal de mi comentario de hoy. Segundo, un asunto que pienso reviste la mayor gravedad. Este diferendo entre 10 gobernadores de 10 estados de la federación, 10 entidades federativas, frente a la incapacidad política, voracidad para tomar recursos de donde fuere con tal de sacar adelante sus proyectos político-electoreros, que es este esfuerzo encabezado por López. Las declaraciones de un lado y de otro dejan mucho que desear. Esto de pretender mediante una consulta popular, definir si un estado de la federación se separa del pacto federal, creo que lo dijeron porque está planteado en los medios, etcétera, pero me parece una infantilada. Asuntos de la seriedad del pacto federal deben ser tratados también con una seriedad de primer nivel. Pero por otro lado tenemos a un grupo de gobernadores que quizá para mostrarle su lealtad, yo diría su abyección a López, lo apoyan. Personajes impresentables como este señor de Veracruz, un señor García, que es el gobernador, el futbolista que dizque gobierna Morelos, la anticientífica Sheinbaum, aquí. Luego tenemos, ya van 3 ahí, faltan otros personajes, Barbosa de Puebla, ya son 4, un señor de Tabasco, que, ¿qué podemos decir de este pobre hombre, donde el gobernador real es López y la gobernadora en funciones es la maestra Nale en Tabasco y él es un cero a la izquierda? Y creo que me falta por ahí, no sé si alguien de Chiapas o no sé. Al final de cuentas, ese es un conflicto donde quien pierde es el país y también los ciudadanos de los estados que dizque pretenden separarse del pacto federal. No sé en qué vaya a terminar este diferendo, pero en parte se debe a la carencia total de este gabinete de operadores políticos. Nadie hace política excepto los golpes a machetazos que propina López a todo y a todos, pero no hay operación política. La señora El Lladró de Bucareli es un cero a la izquierda, una persona sin dignidad personal y profesional. Ahí está pues ya ni decorando. ¿Ya? ¿Quién más haría política? Bueno, Marcelo Ebrard, un hombre formado en las corrientes más aceras del salinismo al amparo de Manuel Camacho, un hombre que tuvo que salir de México producto de situaciones turbias o al menos no aclaradas, junto con su
secretario de Finanzas en ese entonces, que ahora es el presidente de Morena. Y párele usted de contar. Los otros mejor se esconden, bajan la cabeza para que no se las corten. Es evidente entonces que este diferendo tenía que llegar a estos niveles. ¿Quién va a poner orden en este diferendo? No lo sé. El presidente no hace política, el presidente impone su voluntad. Y los 10 gobernadores, débiles por definición ante el gobierno federal, plantean algo que suena más como a bravata de cantina que a una salida política del diferendo. Pensar a alguien que vive en la política, que gobierna una entidad tan importante como Nuevo León o Jalisco, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, etc., plantear que se van a separar del pacto federal por una consulta, dice uno, a ver qué pasa, señores. Aquí sí, como dice López, vamos a serenarnos. Sin embargo, tal parece que el encono ha llegado a un punto donde la serenidad, la mesura, la prudencia es una mercancía escasa en esa mesa donde nadie se sienta a negociar, es más, donde nadie quiere sentarse a negociar. Esta situación la ha generado fundamentalmente López por su estilo cavernario de gobernar. No va a cambiar López. López va a pretender seguir imponiendo su voluntad. Voluntad que podríamos decir es una voluntad de cavernario, de hombre primitivo de la política. Eso no va a llegar a buen puerto. Si a eso le agregamos la situación gravísima que hay en la economía, en la debilidad de las finanzas públicas, imposible de negar ya esta situación, no dejan ver un futuro más o menos razonable para los próximos 6 meses, o de aquí a la elección en junio del año próximo. Habrá cambios en el gabinete y esperando que alguien que más o menos hace política llegue a gobernación, sería una ilusión. Posiblemente a la señora el Yadró de Bucareli la regresen al Senado o le envíen a su casa, etc. Y llegará alguien a Bucareli que tendrá la misma actitud abyecta, vergonzante e indigna ante López. Somos pues un país donde en el peor momento de su historia tiene el peor gobierno que gobernante alguno pudo armar. O dicho de otra manera, el peor equipo de gobierno que gobernante alguno pudo armar. Así, no hay posibilidades de una solución producto de la sensatez, de la madurez y de miras al futuro, no al antepasado. Termino diciendo lo siguiente. Si me preguntara usted el porcentaje de responsabilidad entre los 10 gobernadores como una entidad, la Alianza Federalista y López, diría que cuando menos el 80% es responsabilidad de López. Vamos a ver cómo nos va, pero por lo pronto, diría el clásico, agarren piedras. Muchas gracias y lo espero mañana jueves, aquí en este espacio, donde tocamos temas sin cortapisa alguna. Gracias, lo espero mañana.